Empezamos ya, va entrando todavía gente, pero bueno, vamos empezando. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy empezamos la cuarta y última jornada de este curso. Muchas gracias por vuestra participación, por estar aquí todos estos días con nosotros. Damos inicio a esta última jornada del curso que va a empezar Alexandra Bretones. Haciendo un poco de resumen de los temas más importantes y del debate de estos días. Gracias, Laia. Perfecto. Bueno, como decía Laia, hoy empezamos la última sesión de estas formaciones y un poquito esta primera media horita será para ir un poco repasando todo lo que hemos hecho en las previas sesiones y luego ya para dar paso a mis compañeros que ya os hablarán de las implicaciones que tiene la movilidad activa, de otras metodologías y un poco ya también para acabar de ver cuáles son las tendencias, ¿no?, del momento y tendencias futuras en cuanto a la movilidad activa. Vale, pues primero de todo, obviamente como empezamos con este proyecto, ¿no?, que habla de la movilidad activa, empezamos explicando que la movilidad activa al final es un concepto complejo que incluye diversos medios de transporte. Al final, cuando pensamos en movilidad activa, pensamos sobre todo en ir a pie o ir en bicicleta, pero es verdad que en los últimos años este concepto ha evolucionado un poquito y, por ejemplo, con la introducción de las micromovilidades, la bicicleta eléctrica, pues también se ha empezado a incluir, ¿no?, un poco en el marco de la movilidad activa. Por lo tanto, también ha sido un concepto que también ha generado a veces un poco de debate. En su momento pusimos el ejemplo de dos modelos muy buenos de sostenibilidad y de movilidad activa, que eran Barcelona y Ámsterdam, en las cuales ambas ciudades un 50% más o menos de los desplazamientos se hacen en movilidad activa, un poco como para tener esa visión de qué entornos urbanos o qué ciudades a cuáles aspiramos, ¿no?, con esto de la movilidad activa. También comentamos que ha habido, y lo que igual es muy importante, ha definido un poco, ¿no?, en el momento en el que nos encontramos, este cambio de paradigma en el transporte. Pasamos de lo que entendemos como transporte, que es decir, infraestructuras que mueven la mayor cantidad de vehículos por un tiempo, no por tiempo, por una unidad de tiempo determinada, a pasar a hablar de movilidad. Y aquí cambiamos a hablar de vehículos a hablar de personas. Ahora nos preocupamos de mover personas usando diferentes modos de transporte, ¿no? Y siempre priorizando lo que decíamos, esta movilidad activa por varias razones. Por tanto, un poco este cambio de paradigma, ¿no?, de hablar de mover vehículos a mover personas. También comentamos que, bueno, que un poco nuestro sistema actual de transporte, ¿no?, pues tiene muchas externalidades negativas, que en parte por eso tenemos que estar, ¿no?, promoviendo la movilidad activa. Hablamos de temas de sostenibilidad ecológica, básicamente, que sí que es verdad que hemos mejorado, ¿no?, por ejemplo, la eficiencia de los vehículos a motor, ¿no?, y cada vez pues, se pueden hacer distancias más largas y hemos construido autopistas y todo esto, pero esto no se ha traducido en una mayor sostenibilidad, sino en todo lo contrario. Al final, con todas estas mejoras en eficiencia en las que nos hemos ido centrando, sobre todo en el siglo, ¿no?, a finales del siglo XX y sobre todo como entendíamos el transporte antes, pues sí que hemos permitido conducir más y distancias mayores y de forma más eficiente, pero realmente yendo en detrimento de la sostenibilidad. Por la parte social, cuando hablamos del transporte, pues queremos que el transporte sea inclusivo, pero de entrada el transporte primordial que ha sido el coche, ¿no?, en el que nos hemos focalizado, no es un transporte inclusivo, porque, por ejemplo, requiere de dinero, porque vale un dinero el inicio, ¿no?, la compra, el mantenimiento y la gasolina, requiere de un conocimiento, que sería el carnet de conducir, la licencia, y, por ejemplo, también de trámites administrativos, ¿no? Entonces, si nuestro sistema de transporte estaba centrado únicamente en el coche, pues ya estamos hablando, ¿no?, de un sistema de transporte que genera pobreza en el transporte y de que merma esas posibilidades, ¿no?, de que todo el mundo pueda disfrutar del transporte de la misma manera, por tanto, no siendo nada inclusivo, ¿no? Al final, algo que defendemos mucho, que decimos, es que el método de transporte más universal y más democrático es el ir a pie. Entonces, un poco esta externalidad social realmente es muy importante. Luego hablamos de ocupación del espacio.
un poco lo mismo, ¿no? En la misma línea, al final construimos las ciudades de forma que la mayoría del espacio público está destinado al coche. En Barcelona es alrededor del 60%. Entonces, bueno, aquí también, ¿no? Ver ahora, ¿no? Con estos cambios que ahora se están viendo ya en las ciudades, como no queremos ¿no? esta dedicación exclusiva al coche, sino que realmente queremos cada vez ir cediendo más espacio, ¿no? a la movilidad activa sobre todo. En temas de salud, lo cual es obvio, tanto salud ambiental, ¿no? Hablamos de contaminación acústica, pero también hablamos de menor actividad física, ¿no? O sea, al final el ir en coche promueve más el sedentarismo. También como más espacio dediquemos al coche, más falta de espacios verdes hay, por tanto eso también va en detrimento de la salud. Y finalmente hablamos de externalidades más relacionadas con el impacto económico, de que al final, sobre todo relacionado con la congestión, al final en un sistema de transporte donde también lo primordial es el coche, se suele generar congestión. Y la congestión, hablamos por ejemplo que un coche ocupa unos 12 metros cuadrados y puede estar moviendo simplemente una persona, ¿no? Creo que todos habréis visto últimamente estas imágenes donde se compara, ¿no? En el mismo espacio lo que ocupa un coche que quizá lleva una persona dentro, con ese mismo espacio, si lo ocuparan personas andando, ¿cuántas personas cabrían en ese espacio concreto, ¿no? Pues un poco esto también al final repercuta, ¿no? en esta gestión económica del transporte. Entonces, por otro lado, vemos que el transporte obviamente no se produce en un vacío, sino que se produce en un espacio determinado que tiene unas características determinadas y por tanto no se puede cambiar el transporte y no se puede hacer que la gente utilice la movilidad activa si no cambiamos el espacio. Y antes de cambiar el espacio, tenemos que entender el espacio, y entender nuestro entorno. Entonces, un poco es lo que nosotros hemos querido, ¿no? Hacer con este proyecto y lo que hemos ido enseñando a través de estas formaciones. Porque al final, por ejemplo, si tenemos una ciudad como Barcelona, que es compacta, densa, pues es muy fácil promover, ¿no? los modos activos de transporte y ser más sostenible. Pero ya cuando nos vamos a otros entornos urbanos, como por ejemplo más periféricos o zonas residenciales, pues ya no tenemos este entorno que propicia la movilidad activa, por tanto, tenemos que ver qué este entorno que tiene ¿no? y cómo podemos cambiarlo, cómo podemos mejorarlo para que sí se pueda generar este cambio y de que los entornos no dependan del vehículo privado. Entonces, lo que comentaba, al final lo primordial es entender cuál es el entorno urbano y cómo este entorno urbano puede favorecer la movilidad activa. Y esto es lo que hemos ido viendo a través de las diferentes sesiones que al final estaban relacionadas con los diferentes indicadores que hemos creado con este visor. Y hablamos de ciudad de los 15 minutos, de vitalidad urbana, ciclabilidad, verde urbano y densidades para la caminabilidad. Y ahora resumir un poquito lo que vimos muy rápidamente en cada uno de estos indicadores y de estas sesiones. Al principio hablamos de la ciudad de los 15 minutos, que, bueno, pues ahora supongo que todos los que estáis aquí ya sabréis lo que es. Básicamente es este concepto, ¿no? que implica que las personas tengan acceso a todo lo que necesitan en su vida diaria en un rango de tiempo aceptable, que bueno, se ha considerado que más o menos son unos 15 minutos. Así que no hablamos solo de llegar al trabajo, sino hablamos de llegar a muchos, muchos servicios, como servicios educativos, servicios de cuidado, de ocio, de cultura, aprovisionamientos, en este tiempo determinado. Entonces, al final también esto, junto con este paradigma que decíamos del transporte, también cambia el enfoque de la ciudad productivista orientada al trabajo a una ciudad orientada a las personas. Así que vemos que al final ahora lo que estamos haciendo es colocar a la persona, ¿no? en el centro de mira. Y aunque parezca que este concepto, ¿no? que ha aparecido ahora y que es muy nuevo, realmente ya hace mucho tiempo, ¿no? que se estudia sobre todo cómo diseñar el espacio y el entorno para dar servicio sobre todo a las personas. Y sí que recuerdo que pusimos algunos ejemplos como la ciudad de Portland, con los Complete Neighborhoods, si no recuerdo mal, que era un poco cómo se accede, ¿no? a través del tiempo a los sitios y no a través del espacio. Y también Melbourne con los 20 Minutes Neighborhoods. Pero en este caso Melbourne sí que incluía, por ejemplo, el transporte público o el coche privado, que en este caso cuando presentamos la ciudad de los 15 minutos, este concepto ya recoge que este desplazamiento se haga en movilidad activa, cosa que es un cambio importante, ¿no? Entonces, lo que decíamos, al final la ciudad de los 15 minutos es una manera de planificar de forma cronourbanística, ¿no? Teniendo el tiempo de desplazamiento no como unidad de
medida y que este desplazamiento sea de forma activa, es decir, a pie o en bicicleta. Y al final bueno, como sabéis, pues se origina de Carlos Moreno con París, la ciudad del cuarto de hora, y un poco pues lo que al final ¿no? el concepto que está bajo, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los X minutos es la proximidad, ¿no? Hacer que una ciudad sea accesible por proximidad y proximidad a todas, ¿no? Todos estos equipamientos, todos estos servicios que necesitamos de forma diaria. Y así por eso no dependamos de cómo sería un vehículo privado para tener que hacer largas distancias. Muchas ciudades ya están utilizando esta herramienta como diagnóstico para un poco lo que decíamos, ¿no? Entender qué entorno tenemos actualmente, ver si cumplimos con esta ciudad de los X minutos y si no cumplimos, en unas zonas no se cumple, ver el porqué y ver cómo podemos solucionar. Vale, entonces también hablamos un poco de qué usos puede tener la ciudad de los 15 minutos, aparte de lo que es la planificación urbana y la toma de decisiones por parte de administraciones. Hablamos también, ¿no? Hablamos básicamente de identificar estas zonas, lo que decíamos, que tengan déficit, por ejemplo, de alguna tipología de equipamiento y pues poder dotarles de este equipamiento. Hablamos de movilidad, identificando zonas, lo mismo que quizá pues tienen menos dotación de ciertos medios de transporte o de menos movilidad activa y un poco ver también identificar estas zonas de la ciudad. Lo mismo, también más relacionado con la equidad, ver qué servicios públicos ya están distribuidos de forma equitativa y cuáles no lo están haciendo. En temas de desarrollo económico y comercial, como identificando oportunidades comerciales, viendo qué tipos de demandas se pueden generar en unas zonas u otras según las tipologías de equipamientos o de negocios que haya. Y a nivel social, que también considero que es muy importante, sobre todo permitir a los individuos, al final, quien reside en esas áreas, entender su entorno y de esa manera poder ser más partícipes en la toma de decisiones. Entonces, lo que decíamos, que no es solo útil para la toma de decisiones desde la administración y simplemente para la planificación, sino que también desde un punto de vista individual, para entender el entorno y tomar decisiones quizá más sostenibles, también es muy importante tener al abasto, ¿no? O sea, tener a tu disposición toda esta información que nosotros hemos ido generando. Sí, entonces básicamente gracias a poder identificar y georreferenciar en este caso todos, ¿no? Poder tener un mapa todos estos equipamientos y categorizados, ¿no? por tipología ¿no? de si es de equipamientos de cuidado, si son de educación. Esto nos ha permitido ver, en este caso, en las 4 ciudades que hemos estudiado, que repito, por si alguien no recuerda, eran Barcelona, Valencia, Granada y Palma. Esto nos ha permitido ver si la accesibilidad por proximidad está, por ejemplo, uniformemente distribuida y qué zonas tienen deficiencias, sobre todo en ciertas tipologías de equipamientos. Luego dedicamos una segunda parte de la sesión a la ciclabilidad, que sería el segundo indicador, que nosotros definimos la ciclabilidad como la propensidad que tiene el entorno físico para facilitar o inducir al uso de la bicicleta. Es decir, no estamos hablando de realmente qué usos hace el espacio, sino de cómo es ese espacio y si realmente fomenta o puede no ayudar a que el individuo utilice ese espacio para ir en bicicletas. También hablamos, sobre todo, no solo de dotaciones, pero también al final de cuál es la calidad de ese espacio. En este caso, normalmente hay otros índices de ciclabilidad, aparte del que hemos creado, pero normalmente lo que incorporan son variables de infraestructura, de densidades, conectividades, usos del suelo, topografía, zonas verdes, si hay o no aparcamientos y la presencia del tráfico rodado. Encontramos otros índices como el Bike Score, que es una evolución del Walk Score, o el Propensity to Cycle. En nuestro caso concreto, lo que hicimos tenemos el indicador de ciclabilidad y dentro de este indicador pues teníamos estos indicadores parciales, es decir, estas variables, ¿no? que encontramos dentro del indicador final, que sería pues representativamente sería como uno de estos 2 mapas que podéis ver.
Y dentro de esto nosotros incluimos la capacidad ciclable, las distancias al carril bici, las intersecciones, las estaciones de bicicleta y la pendiente. Y decimos esto porque es muy importante no solo ver el índice final, ¿no? El resultado final, sino realmente fijarse en estos indicadores parciales, sobre todo por un poco lo que decíamos en cuanto a planificación, saber dónde hay que intervenir y qué tipo de intervenciones hacer. Por ejemplo, vimos que en Granada la distribución de los estacionamientos no se corresponde con la distribución de la red ciclable. Entonces aquí identificamos un problema que tiene una solución. Entonces esto pues para ver la utilidad de la herramienta. Luego estuvimos trabajando en estudios de caso con el índice de ciclabilidad y un poco de qué tipo de preguntas podíamos responder usando este índice, como por ejemplo, pues cuál sería la relación entre determinados destinos y el índice, si hay sitios con más alto potencial de uso de bicicleta, por qué tipo de equipamientos se encuentran allí. Bueno, vemos que también usando diferentes índices, pues podemos responder a diferentes preguntas. Y finalmente una compañera presentó también otro caso de estudio sobre la relación entre ciclabilidad y género y cómo influía en el comportamiento de viaje. Y simplemente como finding, pues que sí que habían diferencias de género, sobre todo en cuanto al uso de las diferentes infraestructuras y de qué tipos de rutas preferían usar. Y gracias a tener estos datos de ciclabilidad, pues pudimos también hacer este estudio de caso. La siguiente sesión, si no recuerdo mal, era la de densidades urbanas para la caminabilidad. Aquí ya nos fijamos exclusivamente en la caminabilidad, que es la otra parte de la movilidad activa. Hemos hecho bicicletas y ahora estamos en caminabilidad. Cuando hablamos de ciudades caminables, pensamos en ciudades que ya son sostenibles ambientalmente, pero no solo ambientalmente, sino socialmente, porque como decía antes, el caminar es el medio de transporte más democrático y universal. Pero claro, un poco también relacionado con el uso de la bicicleta, ¿no? ¿Qué determina, ¿no?, que nosotros queramos hacer nuestros desplazamientos andando o no los queramos hacer andando, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre todo de esta decisión modal, tenemos que tener en cuenta 3 tipos de indicadores o determinantes que a nosotros nos hacen decidirnos o no por un medio u otro, que son los indicadores de desplazamiento, es decir, qué características tiene ese desplazamiento que vamos a hacer, el motivo, la distancia, el tiempo, el coste. Los sociodemográficos, es decir, pues quién somos, qué edad tenemos, de qué género somos, ingresos, si tenemos o no disponemos de un vehículo en casa. Y los espaciales, que es un poco lo que nosotros, más el entorno construido, qué tenemos, cuál es la densidad de donde vivimos, la red de calles, si disponemos o no de estaciones de transporte público cerca, cómo es la infraestructura ciclable. Entonces, con todo esto, ¿no? Podemos medir la caminabilidad, en este caso, pues desde un punto de vista subjetivo, con las percepciones, con encuestas, o desde un punto de vista objetivo, que es este potencial de caminabilidad, ¿no? Incorporando estas variables como la diversidad de usos, la conectividad, las aceras, ¿no? Todo esto lo que sería cómo está el entorno construido para que nosotros podamos utilizarlo y haga que nosotros queramos andar. De hecho, nuestro índice se basaría en el Walkability Index que pues, seguramente algunos de vosotros conozcáis. Y por eso, bueno, los indicadores que encontramos, los indicadores parciales que encontramos dentro de este índice de caminabilidad, pues son la densidad residencial, la densidad comercial, la diversidad de usos y las intersecciones caminables. Y aquí en esta sesión lo que hicimos fue un ejercicio práctico que analizamos un poco la ciudad de Valencia y cómo era caminar por Valencia y sobre todo el tema de las intersecciones. Vale. Después pasamos a la vitalidad urbana, que si no recuerdo mal, esto ya es lo que se trató en la sesión de ayer, que partimos básicamente con este concepto del siglo XX. Partimos con una ciudad funcional, ¿no? La ciudad de Robert Moses, donde las ciudades se separaban por funciones, es decir, una zona residencial, una zona laboral, una comercial, no había esta mixticidad.
Y bueno, como ya pues digo, ayer se os explicó, Jane Jacobs fue pues, la primera, ¿no?, que se opuso a este tipo de urbanismo por funciones y que empezó a introducir este concepto de vitalidad urbana, que al final hablamos de esa cualidad que tienen los espacios, que son capaces de hacer o sea, de aglutinar, ¿no?, a una diversidad de personas y de actividades en diferentes momentos del día, es decir, que haya vida, ¿no? Por eso llamamos vitalidad urbana. Dentro de esta vitalidad urbana hablaba de que se tenían que dar unas ciertas condiciones. Hablaba de concentración, es decir, de densidad, de que hubiera diversidad de perfiles sociodemográficos, de que hubieran edificaciones de distintas características y distintos años de construcción, de que hubiera oportunidad de contacto, es decir, intersecciones, lugares, sobre todo lugares donde te encuentro, ¿no? Que hubiera accesibilidad, sobre todo al final, si no hay accesibilidad, lo que decíamos, no hay movilidad activa. Y también cuál es la distancia, que era importante, ¿no?, la distancia que existe hacia los elementos de frontera, que los elementos frontera son estos espacios que son poco permeables, como por ejemplo autopistas, vías de tren, no sé, un gran equipamiento como, no sé, por ejemplo, un estadio de fútbol. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que es el concepto y estas condiciones que se tenían que cumplir según Jane Jacobs, creamos el índice, ¿no?, de vitalidad urbana, que dentro de este índice pues encontramos lo que decíamos, los indicadores de concentración, de diversidad funcional, de oportunidad de contacto, diversidad de edificaciones, accesibilidad y la distancia a los elementos frontera. Sin embargo, también, claro, cabe destacar que este indicador no mide en sí la vitalidad urbana, al final es un concepto un poco difícil de medir, sino que mide este potencial, ¿no?, de vitalidad urbana, o sea, un poco como lo de la ciclabilidad. Una cosa es que haya una infraestructura, otra cosa es que sea ciclable, otra cosa es que se utilice. Entonces, un poco lo mismo. Aquí lo que estamos intentando ver es las diferentes zonas, ¿no?, de una ciudad, por ejemplo, qué potencial tienen de que se dé esa vitalidad urbana, según las condiciones, como decíamos, que acabo de mencionar, de ese entorno. Por ejemplo, si las personas mayores, se ha demostrado que si viven en entornos más vitales, las personas mayores salen más a pasear. Por tanto, aquí ya veríamos una relación positiva, tendrían actitudes más activas y, por tanto, mayor salud, ¿no? También mi compañera explicó al final de este tema que se habían cruzado, ¿no? Ella había cruzado los datos de vitalidad urbana con vulnerabilidad, lo cual es un análisis muy, muy interesante para ver que no existe, ¿no?, donde hay vitalidad, no hay vulnerabilidad, ni a la inversa, que al final no son dos índices que encajen perfectamente, sino que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona encontramos zonas vulnerables que son muy vitales y zonas no vulnerables que pueden ser vitales o no vitales. Creo que esto era un análisis muy, muy interesante que pudisteis ver. Y finalmente hablamos de los espacios verdes, que al final el espacio verde o el verde urbano es un indicador que somos decir que es más de experiencia, porque al final el verde puede seducir más a caminar o no, que no siendo un indicador de requerimiento, ¿no? Entonces, también aquí creemos que es muy importante distinguir, ¿no?, que cuando pensamos en un espacio verde solemos imaginarnos un gran parque, pero hay espacios verdes más pensados para la recreación y hay espacios verdes más pensados para la movilidad utilitaria. Y no son los mismos ni tienen la misma función y el mismo efecto, sobre todo en si vamos a usar movilidad activa o no, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los grandes parques, como pensamos, son muy importantes para el uso recreativo, pero no tanto para la movilidad utilitaria, donde hablaríamos del otro tipo de verde. Es decir, hablamos de arbolado cotidiano, ¿no?, de lo que encontramos, los árboles que encontramos en las calles. Hablamos de arbustos, ¿no? Hablamos de otro tipo de verde que sí nos influye a la hora de caminar o ir en bicicleta. Y este verde nosotros lo detectamos a partir de los mapas de NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Entonces, lo que decimos, ¿no?, el verde puede ser un factor atractor de desplazamientos. De hecho, hay artículos que dicen que los ciclistas están dispuestos a desviarse de sus rutas para pasar por zonas que son más verdes, porque al final son zonas que se detectan como más agradables.
Incluso son zonas, ¿no?, que sabemos que están menos contaminadas o que el aire que respiramos es más puro. Entonces, lo que decíamos, el indicador del verde urbano es más un indicador de esta experiencia que tenemos cuando realizamos la movilidad activa. Lo que no siempre se encuentra en todas las ciudades, por ejemplo, esto no es un resultado que se haya encontrado en Barcelona, pero sí que otras investigaciones sí que hablan de ¿no?, de touring, de los ciclistas para ir por zonas más verdes. Y al final, realmente nos interesaría que esto pasara, ¿no?, porque al final son zonas que, lo que decíamos, que es donde los ciclistas en este caso estarían menos expuestos a la contaminación. Y el verde urbano no es solo bueno para eso, sino que también reduce el efecto de la isla de calor y lo que decía, que hace que sean más agradables los desplazamientos en movilidad activa cuando hace calor, que por ejemplo en una ciudad, bueno, las ciudades mediterráneas o las ciudades que hemos analizado, se agradece cuando hay sombra en la calle gracias a que tienes un árbol cuando vas en bicicleta o vas andando. Por tanto, esta relación directa entre movilidad activa y verde urbano realmente es muy importante y hay que realmente analizarla y tenerlo en cuenta. Y al final lo que tenemos que hacer es centrar pues, nuestros esfuerzos en hacer más verdes los espacios que ya tenemos construidos, sobre todo pues, con esto decíamos, con estos espacios verdes que sí que influyen en la movilidad utilitaria, como es el arbolado. Y nada, como metodología de este indicador, lo que decíamos, hay diferentes tipos de indicadores de verde urbano y de metodologías, pues nosotros hemos utilizado los datos en DBI porque no limita las zonas verdes al uso, sino que tiene una resolución muy alta y una cobertura mundial y realmente permite hacer también análisis temporales y realmente comparar entre ciudades. Y bueno, aquí veríais un ejemplo en esta diapositiva. Y nada, finalmente puntualizar que también se habló de la relación que existe, lo que decíamos, entre el verde urbano y la salud, no solo en cuanto a quizás estar menos expuestos a contaminación ambiental, sino también en promover la actividad física, como he dicho antes, la gente mayor, ¿no?, que tiene quizá más verde, pues querrá salir a pasear y pues por tanto se puede fomentar la actividad física, ¿no? Y también pues estudios que demuestran que ayudan a fomentar la cohesión social. Y yo creo que no me he dejado nada, que más o menos un poco para que tuvierais un poco ya de acordaros de todo lo que hemos hecho desde el principio antes de pasar a lo siguiente. Y nada, que espero que hayáis estado a gusto en estas formaciones y que cualquier duda o algo que no haya resuelto, pues que sin problema lo comentamos. Muchas gracias, Alex. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que se quiera hacer. Es vuestra oportunidad para preguntar, comentar, sugerir. Bueno, pues pasamos al siguiente ponente. En este caso es Oriol Roig, que os va a hablar de otras metodologías para el análisis y, bueno, el estudio y el análisis de la movilidad activa en contextos urbanos, aunque se puede aplicar en otros contextos si fuera necesario. Oriol, todo tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por seguir aquí. Mi nombre es Oriol Roig y a diferencia de gran parte de las sesiones del curso, donde la reflexión quizá o el foco se ha ido poniendo sobre todo en la oferta, ahora Alexandra está haciendo una buena recapitulación de lo que ha sido la oferta formativa. Esta sesión de metodología lo que intenta abordar es la movilidad activa desde el punto de vista del uso, de la demanda. Nada, rápidamente, porque Alexandra ya ha pasado por encima de todo el curso, recapitulando un poco, hasta ahora se han ido discutiendo, pues, por ejemplo, los mínimos que debe garantizar un entorno para ser considerado caminable o ciclable. Se ha repasado qué variables se pueden introducir en el diseño de indicadores. Nati habló o se paró a hablar sobre la importancia relativa de las ponderaciones de cada variable.
y se han acabado mostrando pues, mapas, indicadores parciales, globales, tanto de caminabilidad como de ciclabilidad, de ciudades de Barcelona, Palma, Granada, Valencia, pero siempre desde el punto de vista de la oferta, desde lo que el territorio o el entorno urbano están ofreciendo, ¿no? Entonces, una vez tenemos acumulado tanto dato cartográfico, una vez sabemos qué espacios de la ciudad garantizan los mínimos para caminar o para desplazarse en bicicleta, seguramente nos puede interesar conocer el uso real de estos espacios. Entonces, la idea de esta sesión es dar a conocer, para aquellos que quizá no las conozcáis, dos metodologías para entender la movilidad activa desde la otra parte de la ecuación, digamos, desde la demanda, desde el uso. Y son dos metodologías que concretamente lo territorial y la idea de entorno construido pues cobran una importancia bastante relevante. Y que en consonancia con todo este trabajo pues cartográfico previo pues nos ayudan a reforzar la comprensión de la ciudad, cualquier ciudad que sea que estemos analizando. Una primera metodología que son los Tracking Living Labs. Durante esta formación se ha ido compartiendo estudios publicados por el grupo, donde tanto el GPS como el acelerómetro han sido, bueno, protagonistas. Es decir, yo recuerdo Jeronia presentando algún estudio durante la primera sesión, o Uriol incluso ayer también explicando algo sobre caminabilidad y espacios verdes. O sea que seguramente no venga muy de nuevo, pero os explicaré un poco qué hay detrás del Tracking Living Lab, qué hay detrás de la organización y de la intención de este tipo de metodología. Al final, un Tracking Living Lab no es otra cosa que monitorizar la actividad de una persona o de un grupo de personas durante un tiempo determinado, con el objetivo de medir de forma muy objetiva los patrones de movilidad y los niveles de actividad física de esta gente participante. ¿Cómo se hace? Aquí estáis viendo fotos, hay un ejercicio de organización previa, en este caso estáis viendo las fotos de un estudio cuyo objetivo era ver cómo se establecían las relaciones entre la necesidad de movilidad de la población mayor en Barcelona y las características del entorno urbano que podía estar ofreciendo la propia ciudad. Entonces, a través de casals o de centros de día, reclutamos a personas mayores de 65 años que vivían en Barcelona y se les daba dos dispositivos distintos. Son estos dos dispositivos que estáis viendo aquí a la derecha de la pantalla. Por una parte, un acelerómetro y por otra parte, un GPS. Los dos van juntos en un cinturón y se pide, en este caso, a las personas mayores de 65 años que lo lleven siempre encima, sí, en la mayoría de lo posible, durante una semana, exceptuando situaciones de noche y dormir, cuando se hace deporte de contacto, deportes de agua, duchas, pues, un poco de sentido común. Entonces, el GPS se programa para que nos proporcione la localización exacta de cada participante cada 15 segundos, mientras que el acelerómetro lo que nos da es el nivel de esfuerzo, el nivel de ejercicio físico que hace cada participante cada 15 segundos. Y eso, la participación está marcada en una semana natural, son 7 días, que es el lapso de tiempo que se cree necesario para que se identifiquen correctamente patrones de comportamiento en días laborables. Entonces, una vez descargamos los datos, lo primero que hacemos es validarlos
pensar que estamos trabajando con personas y no siempre se carga el dispositivo, no siempre me acuerdo de atarme los dos dispositivos a la vez cuando salgo. Por lo tanto, hay participaciones que no se pueden validar. En nuestro caso, una participación también atendiendo a la literatura la consideramos válida cuando el participante ha llevado el dispositivo un mínimo de 4 días y cada día lo ha llevado un mínimo de entre 9 y 10 horas. Una vez tenemos validados los datos, una vez sabemos que sí, que este participante respeta los mínimos que se establecen en la literatura, cruzamos los datos de un dispositivo y de otro dispositivo y tenemos en este caso cada 15 segundos para cada participante un punto en el mapa que nos dice dónde está este participante y qué actividad física está haciendo en ese preciso instante, ¿no? ¿Ves? Aquí en la imagen, aquí en la izquierda, veis qué tipo de información nos está dando cada dispositivo. El acelerómetro lo que hace es como encapsular información en 3 ejes espaciales y nos acaba exportando datos de intensidad, de gasto energético, de este tipo de datos más metabólico. Y por su parte, abajo el GPS lo que nos hace es dibujarnos las rutas de cada participante, ¿no? Si yo me fijo en esta imagen, pues intuyo quizá por dónde se ha movido el participante durante la última semana. Vemos que hay como distintas nubes de puntos, aquí arriba sobre todo, un poco abajo también, debajo de los puntos verdes. Esto sigue siendo el estudio de gente mayor. Podría ser pues, un casal de día, podría ser la casa de su hija, podría ser cualquier cosa. Me faltaría poder entrar en una capa de usos y ver qué equipamiento hay en cada una de estas nubes. Am, Potencial de esto, pues cuando lo cruzamos. Si os fijáis al cruzarlo, lo que se genera es esa imagen de la derecha. Conseguimos que no solo nos informe de las distancias recorridas y de las rutas y de los destinos más frecuentes, sino también del nivel de actividad física asociado, lo que decíamos antes, a cada desplazamiento, a cada punto en el espacio. ¿Veis esta escalera de colores que va de un color amarillo tenue a un color rojo más intenso? Son las intensidades o el nivel de gasto energético asociado a cada punto del desplazamiento. Esto por sí solo ya es una información muy potente porque nos permite pues, discernir si la persona está yendo andando o en bicicleta o en transporte público, porque cada una de estas modalidades tiene asociada pues, distintos niveles de actividad física, pero además podemos cruzarlo con distintas capas de información geográfica, capas de usos del suelo, de exposición a contaminación acústica o atmosférica, un poco lo que interese en cada estudio particular. En el caso que nos ocupa durante este curso, lo que podríamos hacer es poner en sintonía la oferta que vemos que queda dibujada en los indicadores y en la cartografía urbana y la demanda, ¿no? Comprobar, por ejemplo, si hay o no hay una asociación lógica entre lo que nos está ofertando el territorio y lo que nuestros sujetos de estudio dibujan durante la semana participada. Entonces, si bien es verdad que dan mucha información y que es una información, como decía, potente, también es verdad que al fin y al cabo es una técnica de estudio algo fría.
fría en el sentido de que muchas veces, como investigadores, sabremos qué participante ha hecho qué recorrido, pero no sabemos el por qué. Sabemos que ha escogido la calle A y no ha escogido la calle B, pero no sabemos qué motivación hay detrás de esta elección, de este comportamiento, ¿no? Nos da muy poca información pues de las motivaciones, del aspecto más subjetivo de la experiencia, etcétera, ¿no? Y ayer recuerdo, Oriol Marquet durante la sesión de Verde Urbano nos ponía el ejemplo de la gente mayor y el uso de los parques. Estos fueron unos análisis que hicimos sobre actividad física y espacios verdes en gente mayor, usando también celebrometría y GPS. Vimos que los parques sí que estaban relacionados con actividad física en gente mayor, pero que de todas formas dentro de los parques la actividad física no se realizaba, no sucedía necesariamente sobre las zonas más verdes del parque, sino que se hacían en esas zonas un poco más duras, ¿no? Y no fue precisamente hasta que hicimos una parte más vivencial, una parte del análisis más subjetivo, que nos dimos cuenta de por qué sucedía lo que sucedía. Y era que en las zonas de césped el terreno suele ser pues más irregular, según qué temporada del año, qué estación del año puede ser más húmedo o no, hay más raíces, y resultaba que la gente mayor estaba incómoda en terrenos de este tipo de características, ¿no? Por lo tanto, para hacer ejercicio preferían zonas cerca del verde, que estaban dentro de un parque, pero no encima del verde, ¿no? Y este matiz seguramente no lo hubiésemos encontrado o hubiese sido difícil de entender solo con una aproximación cuantitativa basada en el track. Am, no sé, seguramente que lo hacemos a menudo, ¿no? Podríamos haber hecho algún tipo de hipótesis, pero no sé si hubiéramos llegado a conclusiones parecidas. Y es importante, no solo en este ejemplo, pero en este ejemplo concreto, este matiz porque nos puede ayudar a pensar en cómo diseñamos espacios urbanos más amigables para, por ejemplo, promocionar la actividad física de nuestros mayores. Es precisamente, y ahora abandono el track, y es precisamente este aspecto de experiencia, este aspecto de vivencia, de subjetividad, lo que los métodos cualitativos nos resuelven a la perfección, ¿no? En el marco de esta formación, lo que nos ocupa es entender por qué la gente camina por donde camina, ¿no? O por qué van en bici por esa avenida en lugar de... ayer también una pregunta, ¿no? Decía alguien, no, porque yo voy en bicicleta por Consell de Cent, pero hasta que no ahondas en el motivo, no sabes bien la motivación que hay detrás. El tracking nos da esta información sobre el uso de calle, am, sobre si se usan zonas más o menos arboladas, pero no nos da, no nos responde a si se están usando más las calles arboladas porque los ciclistas perciben que hay menos contaminación, o si porque los ciclistas quieren usar calles con más presencia de sombra, o simplemente es un tema de coincidencia, porque lo que está pasando es que resulta que en las calles arboladas son las calles más cortas o las rutas más cortas y se usan por esto. Am, no lo sabemos. Otra vez podemos hacer hipótesis, pero no lo sabemos. Y una alternativa cualitativa que nos resuelve muy bien el detalle subjetivo, a la vez que tiene un nivel de escala muy micro y le puede sacar mucho jugo a lo territorial, a lo, a lo relativo al entorno construido, son las entrevistas móviles, ¿no? Tanto el walk along, en el caso que estemos investigando sobre caminabilidad o sobre la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo,
como el bike along, si lo que estamos investigando es el uso de la bicicleta y del entorno construido. Lo que tienen las entrevistas móviles es que, a diferencia de las entrevistas en estático, están contextualizados en un momento concreto y en un lugar específico. Entonces, sí que es verdad que siguen siendo como datos de percepción, porque es material autodeclarado al final, a diferencia del track, que nos da un dato puramente objetivo, pero el hecho de que el dato se recoja en el preciso instante, cuando está sucediendo, ¿no? Pues le proporciona una frescura que otros métodos no pueden garantizar. Y de esta forma se elimina, por ejemplo, cualquier sesgo de memoria que podría tener otro tipo de método autodeclarado, como la encuesta, que se realiza tiempo después de vivir la experiencia y está muchas veces sujeto a sesgos o a fallos de memoria. Las entrevistas móviles, no, las entrevistas móviles permiten capturar la inmediatez de las respuestas y de las reacciones y al final nos proporciona datos más cercanos a la realidad, a la realidad que al final vive el sujeto o la persona que está participando de nuestro trabajo de campo. De hecho, mira, en esta tabla de aquí, que veis, no sé si se aprecia muy bien, es de un artículo bastante citado, bastante referenciado de Evans y de Jones del 2011, que lo que hace es explorar la relación entre lo que se dice y dónde se dice, ¿no? Explora las diferencias temáticas que se generan entre las entrevistas en movimiento y las entrevistas en estático. Y es interesante porque en los resultados se ve la influencia del entorno en las conversaciones que los investigadores tienen con los participantes. Es decir, durante las entrevistas a pie, en comparación con las entrevistas en estático, los temas que van apareciendo de forma más recurrente se centran mucho más en la forma urbana o en la importancia de las características ambientales, por ejemplo. Y en contraposición, lo que dice el artículo es que las entrevistas sentadas en estático tienen una presencia de temática relacionada con la forma urbana mucho más reducida y en cambio aparecen muchas más referencias de autobiográficas o personales. Entonces, mira, aquí este dibujo es como un walk-along, es un tipo, ¿no? Decíamos, de metodología móvil. Lo que se hace en el walk-along es andar por un recorrido cotidiano del participante y se le deja a él o a ella que se exprese, pues, en cierta manera, libremente sobre lo que está viviendo o lo que está viendo o lo que está o por donde está transitando, ¿no? Pues que exprese qué le parece o qué ideas le suscita ese entorno urbano, que si, por ejemplo, el pavimento irregular le complica el caminar, pues pues, lo comparta, que si encuentra que entre su casa y la panadería hay muchos puntos oscuros de noche, pues que también que intenta compartir todo este tipo de material. Que, por ejemplo, si antes vivía en otro barrio y que cuando salía a comprar el pan se encontraba a sus amigas, pero que ahora en este barrio ya no sé, lo que quieran, que lo compartan. Nosotros ya después, al recoger los datos, al hacer las transcripciones, ya haremos categorías y ya asociaremos las ideas. Lo que hacemos es previo al inicio del desplazamiento, es darle algo de instrucción sobre la intención del estudio. Son gente que previamente han participado en otras fases del estudio, han participado en una fase de encuesta, han participado previamente también en la fase del track, por lo tanto están medianamente familiarizadas con las intenciones del estudio, pero aún así
les ubicamos un poco y les comentamos que nos interesa su vivencia en relación al entorno por el que va a transitar. Como veis en el dibujo también, son entrevistas que sí que son semiestructuradas, pero que tienen un punto de observacional si decidimos introducir una segunda persona investigadora que lo que va a hacer es sacar fotos, anotar quizá detalles ambientales, y va a hacer un poco como lo que se conoce como shadowing, ¿no? Un poco de seguimiento no participado, ¿no? Entonces, como que le añadimos un poco más de riqueza. Se podría hacer sin esta segunda persona, simplemente generando un diálogo con la persona que está participando de nuestro estudio. Entonces, el investigador principal, que es el que entrevista al participante, pues puede tener como una escaleta, una chuleta, para ir como conduciendo la entrevista en caso de que la entrevista no vaya por donde interesa, ¿no? Pues, que empiecen a salir temas pues, más personales, que quizá no es objeto de nuestro estudio. El walk along como metodología móvil, aunque sí que requiere de un plan, una planificación un poco cuidadosa, no tiene una complicación logística fuera de lo común. Es verdad que, por ejemplo, en este estudio, depende del perfil de participante o del sujeto de estudio, la entrevista variará un poco, pero a nivel de complicaciones logísticas no hay mucho. Es decir, no será lo mismo llevar la entrevista a cabo en un estudio en la que lo que pretendemos es entender cómo la forma urbana influye en la caminabilidad de la gente mayor de 75 años en Barcelona, que diseñar un walk-along para comprender, no sé, la influencia del entorno entre la gente menor de 30 años en Los Ángeles, ponle, ¿no? El entorno urbano es distinto, el grupo de estudio es distinto y seguramente, por ejemplo, en el primer caso, pues habrá participantes que necesitarán hacer paradas, sentarse en algún banco durante el desplazamiento, porque a nivel físico pues, se cansarán y entonces sobre la marcha iremos como compaginando entrevista en estático y entrevista más móvil. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos añadir pues, un punto de riqueza a las informaciones que nos daba el Tracking Living Lab. ¿No? Que las fortalezas de las dos metodologías por separado son grandes, pero que juntándolas conseguimos tener unos matices y un nivel de detalle que nos ayudan a entender o a hacernos preguntas más allá de lo que vemos en el dato más objetivo. Una segunda metodología que es muy parecida y que es interesante es el Bike Along. El Bike Along lo que pretende es, otra vez, ¿no? Una herramienta que, usada junto con metodologías más objetivas, nos alimenta bien un estudio y nos hace comprender mucho mejor el comportamiento de las personas que se mueven en bicicleta por nuestra ciudad. De todas formas, aquí sí que hay un punto de complicación logística, ¿no? Si pensáis en lo que significa ir en bicicleta por una ciudad, sobre todo en comparación al andar, pues es fácil entender que una entrevista móvil en bicicleta supone un mayor reto logístico que una entrevista andando. No es lo mismo tener una conversación andando que pretender tenerla cuando vas en bicicleta, sobre todo por el centro de Barcelona, por el centro de Granada, y al final esto nos va a marcar bastante la naturaleza de la entrevista. Aquí os lo he puesto en el dibujo, en este caso, en el Bike Along solo acostumbra haber un investigador
que, como antes, empieza el desplazamiento junto con el participante, pero en este caso se sitúa detrás suyo con una cámara de vídeo anclada en el manillar de la bicicleta, ¿no? Y antes de iniciar el desplazamiento, lo que se hace es colocar una grabadora de voz y un micrófono en la solapa del participante, y se le da la consigna de relatar su desplazamiento en clave subjetiva otra vez, am, como en el walk along. Lo que se hace es insistirle bastante en el tema de no intentar generar un diálogo con el investigador. Porque lo que se busca sobre todo, uno, es garantizar la seguridad de la persona entrevistada, pero dos, también importante, intentar minimizar al máximo las alteraciones de comportamiento por presencia del investigador. Es decir, que el desplazamiento se desnaturalice lo menos posible a nivel de toma de decisiones, a nivel de velocidades, a nivel de interacción con otros actores del entorno. Es decir, somos conscientes que el simple hecho de tener una cámara detrás seguramente induzca sesgo de comportamiento, pero si encima pretendemos tener una conversación como la teníamos en el caso del walk along, se desvirtúa totalmente bueno, la actitud y el comportamiento de la persona que estamos analizando. Por lo tanto, esta primera parte es bastante observacional. Se le insta, antes de empezar la entrevista, a compartirnos su percepción, sus miedos, sus frustraciones a través del micro y en forma de monólogo, y se le dice que, aprovechando paradas naturales del propio desplazamiento, habrá posibilidad de interaccionar, ¿no? Pues semáforos en rojo, o atascos, o intersecciones un poco más largas. Ahí tenemos la oportunidad tanto de generar un mini diálogo, porque a veces da la sensación que están un poco incómodos hablando en forma de monólogo al aire y necesitan un poco como de backup, bueno, sí, como esto. Entonces, al final se les dice que tendrán un espacio al llegar a su destino para tener una conversación más en estático. Y es en esta entrevista en estático donde contextualizamos el viaje dentro de lo que es su experiencia ciclable en general. Y luego, sobre todo, preguntamos sobre actitudes y comportamientos que hemos visto o que ha visto el investigador principal en el transcurso del propio ah, desplazamiento. Am, Os he dejado aquí mira, esto es una diapositiva, a ver si lo veis, ¿eh? Es un clip corto sobre lo que han estado siendo una serie de bike-alongs en el marco de un proyecto de investigación sobre micromovilidades. Aquí pues veis que estamos parados en un semáforo y él pues se toma la licencia de girarse ahora sí y de comentarme algo que le estaba frustrando de los actores con los que compartía carril, ¿no? El chico, en este caso, avanza y llegará a Plaza Universitat, y ahí aparcará su bicicleta. Yo, cuando vuelva al despacho, lo que podré hacer es coger el material grabado y a fundirlo con el material de audio, ¿no? Así podré tener en cada punto del desplazamiento los comentarios bueno, que van compartiendo en forma de monólogo los participantes. Bueno, dejamos acabar falta muy poco, está a punto de aparcar. Am, y está aquí. Bueno, y de esta forma lo que conseguimos es entender una información
o sea, que previamente obtenemos a través del track, la enriquecemos a través de este método más quali, y conseguimos, si no responder, porque este método evidentemente no es representativo, hay un esfuerzo ingente de contactar con los participantes, de organizar trackings, de organizar desplazamientos. Si bien no es representativo, nos ayuda a pensar un poco más allá del dato cuantitativo y nos ayuda a plantearnos o incluso a veces a resolver hipótesis que podíamos haber planteado. Entonces, a nivel de conclusiones, yo creo que una primera conclusión de esta sesión sería una primera reflexión sería la necesidad constante de diálogo que debe existir entre la oferta y el uso del espacio urbano, ¿no? Sobre todo en ciudades en las que los usos están cambiando rápido, vemos que hay introducción o en algún caso incluso eliminación de carriles bici, cambios de dirección. Se ha estado haciendo un esfuerzo grandioso para construir los índices de caminabilidad, ¿no? De ciclabilidad, de verde urbano, vitalidad. Y debemos poner también esta foto que hemos hecho en relación al uso para seguir mejorando las ciudades o las infraestructuras, los equipamientos. De hecho, en el marco de uno de estos proyectos ya se está haciendo. Hace poco dimos por cerrado, finalizamos el último Tracking Living Lab en Valencia, que era la última ciudad que teníamos por acabar. Y por lo tanto, en breve pues nos pondremos a analizar y pondremos en común lo que tengamos de estas 4 ciudades. Resultados que, bueno, esperamos poder compartir en espacios futuros. Una segunda conclusión sería quizá la necesidad de trabajar o animaros a que trabajéis con este tipo de metodología, que es una alternativa a la encuesta tradicional o a los sistemas de información geográfica. Pero, y esta sí sería la tercera y la última conclusión, que uséis estos métodos en combinación con métodos cuantitativos más tradicionales, que al final es cuando se enriquece el resultado global de la investigación. Nada más por mi parte. Yo lo dejo aquí. No sé cómo voy de tiempo. No sin antes deciros que si tenéis alguna pregunta o si alguien tiene alguna reflexión sobre algún tipo de metodología en concreto, por favor, compartidla. Tenéis también mi correo por si queréis que comparta algo de literatura que ha salido o algo de material o algo de logística. Por mi parte, ya está. Pues eso, cerramos aquí. Muchísimas gracias por estar. Espero que podáis estar en una segunda edición del curso. Si es diferente, si es la misma, no os volváis a apuntar porque vais a ver lo mismo. Pero ya me entendéis. No quiero finalizar sin agradecer explícitamente a Laia por su trabajo de organización, que ha sido espectacular. Porque ya os digo que literalmente cuando entramos a estos temas y no sabemos nada, pues gracias a Laia, que se lo ha currado para organizar todas las sesiones, todo el programa, para convencer a todos los miembros del grupo que participasen. Y no es un trabajo menor, ¿vale? Muchas gracias y con eso cerramos.